Muy bien, entonces vamos a empezar, hermanos, nuestra clase. Vamos a iniciar y vamos a ir viendo algunos ejercicios que ya hemos ido resolviendo, ¿no? Hoy es nuestra clase de práctica, práctica necesaria, práctica que necesitamos nosotros mirar en clase porque necesitamos resolver algunas dudas que tengamos, ¿no? En ese sentido, queridos hermanos, quiero felicitarse a los que han hecho la tarea o han intentado resolver los ejercicios, ¿no? Porque eso ayuda a que usted pueda mm, quizá mm, memorizar de una mejor manera los ejercicios. Entonces, vamos a nosotros mirar el primer ejercicio para diagramar. Y yo sé que los primeros ejercicios son un tanto sencillos. Quizá los ejercicios que vienen posteriormente son más complicados, ¿no? Especialmente en cuanto a diagramación. Pero lo que vamos a hacer en este momento es empezar a resolver este primer ejercicio, ¿no? Este primer ejercicio, eh, basta. Este primer ejercicio que es Primera de Juan, capítulo 4 versículo 8, ¿no? Entonces es este de acá. En este caso no está en colores, es lo que primero hay que cambiar, ¿no? El método colores es muy importante. Así que vamos a ir al ejercicio que está en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, ¿no? Versículo 8b, en el texto crítico, eso significa esta C. Y si estamos viendo el texto receptus, es el versículo 9, la parte A, ¿no? En el texto receptus. Entonces, dependiendo qué texto estemos consultando, el versículo va a cambiar, ¿no? Por eso es que les puse acá 4, capítulo 4, versículo 8, B, si es el texto crítico, y si no, es el texto receptus 9A. Entonces vamos a ir al primer libro de Juan y vamos a diagramar. Muy bien, entonces vamos para allá. Ustedes saben que ya tenemos un avance en nuestro texto, ¿verdad? Y eh, tomando eso en cuenta, lo que vamos a hacer es diagramar. Entonces, si tienes logos, perfecto. Si no tienes logos, no hay problema. Puedes usar BibleArc, que es completamente gratuito. Puedes diagramar en BibleArc en línea. Así que alguien preguntó eso en el grupo. No hay ningún problema. ¿Ok? Y si no hay BibleArc, también puedes usar otros programas de tu preferencia, ¿no? El que yo les recomiendo, si no pueden obtener logos, es el BibleArc, que es gratuito. Sí hay que inscribirse, hay que tener una cuenta, ¿verdad? Pero no es más. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 8. Entonces, sin embargo, tenemos que ir al texto que nos interesa, ¿no? Entonces vamos a dar insertar. Ok, entonces este es el texto de Primera de Juan, capítulo 4, perdón, versículo 8. Ok, entonces la parte que nos interesa, hermanos, es esta de aquí abajo. Esto no nos interesa. Si ustedes pueden observar en, en vuestro, en vuestras pantallas, esta es la parte que me interesa. Oti, o, ¿verdad? Theos, o Theos, Agapín, Esti. Ok, entonces, hay algunos hermanos que quizá
Me han enviado la diagramación y me han dicho cómo está mi diagramación, profesor. Y yo les dije, está muy bien, porque realmente estaba muy bien. Entonces yo voy a pedirles a estos hermanos paciencia para poder ir ejercicio por ejercicio. Quizá alguien diga, bueno, esto es muy sencillo, pero hay algunos compañeros vuestros que no les ha sido tan sencillo, ¿verdad? Que vamos a ir por partes. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es buscar el verbo, ¿no? Y como estamos con el verbo imi, el verbo obviamente es este, estim. Entonces cambiamos de color. Muy bien. Una vez que tengo el verbo, voy a ver qué sustantivos tengo, ¿no? Entonces, si tengo logos es sencillo, porque aquí arriba tengo la morfología, ¿no? Cuando es B es verbo, cuando es N es sustantivo, cuando es N es sustantivo. Estos dos están bien, sustantivo, sustantivo. Este es N, que quiere decir nombre, así se llama el sustantivo en otras nomenclaturas, nombre, nominativo singular femenino, nombre, nominativo singular masculino. Este es el artículo de este sustantivo, que es de. El artículo también se llama determinante, por eso está con de. Nominativo singular masculino, ¿verdad? Entonces lo que vamos a cambiar es el artículo, porque el artículo no tiene que estar de color azul. ¿No? Dejémoslo con un negro. Ahora, este OTI, así como se lee, está con una C. Esa C quiere decir una conjunción, ¿ya? Y las conjunciones, como hemos visto en el método colores, siempre son de color verde. Ahora, quizá esta conjunción no lo hemos visto todavía, entonces para alguien se va a hacer complicado, ¿verdad? Pero por razones de aprendizaje vamos a ver esta óptimas hoy, ¿sí? Para que sepan cómo se diagrama la óptima. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es acomodar. Ya tenemos toda la morfología de la oración. Lo que hacemos es acomodar simplemente, ¿no? El verbo donde tiene que estar el verbo. Ahí está. Vamos a un poco mm, disminuir el tamaño. Vamos a cerrar la oración. No olviden que es una oración del verbo y mí, entonces tiene que ser diagonal a la oración, ¿verdad? O mejor dicho, la línea. Permítanme, que no se ve muy bien ahí. Oh, bueno, vamos a cerrar un poco esto. Ok, dejemos ahí. Listo. Entonces, vamos a cortar esto. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar cuál de estos sustantivos es el sujeto, ¿no? Y en griego les había dicho hace algunos días atrás, el martes específicamente, lo que debemos tomar en cuenta en el idioma griego es cuando tenemos dos sustantivos como estos, en caso nominativo y en una oración atributiva como esta, o copulativa, o en una oración imi, ¿no? De verbo irregular, debo ver cuál de los dos sustantivos lleva artículo. Y el que lleva artículo, por lo general, es el sujeto. En estos dos casos, el sujeto sería Dios porque lleva su artículo. ¿No? Y alguien preguntará entonces, ¿qué pasa con el otro sustantivo? Que también está en nominativo, ¿dónde lo ponemos? Entonces enseguida les explico eso. Dijimos este va como sujeto,
Voy a poner la línea, ¿sí? Perfecto. Ok, ya está el sujeto. Entonces, ¿dónde va este nominativo que está en caso nominativo, no está en caso acusativo? ¿Dónde lo pongo si el lugar del sujeto está ocupado? La respuesta es que este nominativo, por cuanto no lleva artículo y por cuanto es una oración atributiva o IMI, en estos casos y solo en estos casos, este nominativo que no lleva artículo va como un complemento directo, ¿no? Pero no se le llama complemento directo. Gramaticalmente se llama complemento atributivo. Pero nosotros hemos aprendido que se dice complemento directo u objeto directo, ¿no? Entonces, ¿en qué casos puede ir el caso nominativo como complemento atributivo o objeto directo? En el caso de que no tenga un artículo y esté con el verbo IMI. Entonces, este va para acá, ¿sí? ¿Por qué sucede este fenómeno si está en nominativo? Vuelvo y repito, porque no lleva artículo. Segundo, porque eh, el verbo IMI permite esta eh, anomalía, digamos así, ¿no? Esta diferencia, ¿sí? Y además porque este sustantivo le atribuye una cualidad a este otro sustantivo que está en sujeto, ¿sí? Y van a ver al momento de traducir cómo esto va a concordar muy bien. Entonces, esta palabra teos o theos puedo yo traducir de la siguiente manera, ¿no? Ustedes saben que yo puedo traducir esa palabra como, vamos a traducir todo en mayúscula, Dios, ¿sí? ¿Por qué traduzco como singular? ¿No? Por el caso en el que está, nominativo singular. Ahora voy a traducir también el artículo. En griego se traduce también el artículo, aunque en español no es necesario, ¿verdad? No voy a traducir muchas veces el artículo porque no es necesario. El Dios, ¿no? Sino simplemente voy a traducir Dios. Pero el griego siempre lleva eh, ese artículo. Entonces, Dios, ¿no? O el Dios, dice el texto, y aquí tengo un verbo, el verbo imi en tercera persona singular, que yo puedo traducir es, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué presente? Porque el verbo es presente, no está en imperfecto o en pasado, está en presente. Dios es, ¿qué? Agapi, ¿qué significa agapi? Amor. Agapi, agapó, agapito, significa amor, amoroso, ¿sí? Entonces, Dios es amor, ¿ok? Este texto es muy conocido por ustedes y por mi persona también. He escuchado sermones de este texto, ¿verdad? Entonces, conocemos este texto. La traducción literal sería el Dios es amor. El artículo lo que está haciendo es definir al sustantivo. El Dios es amor. Para nuestro español no suena muy bien, entonces mejor traducir Dios es amor, ¿verdad? Entonces sí, si yo quiero explicar un poco esta diagramación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Perdón, de un momento que me queda por allá. Ok, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Si quiero explicar esta diagramación, entonces lo que voy a hacer es ver quién es el sujeto. Y obviamente el sujeto es Dios, ¿verdad? Ahora, gramaticalmente dijimos por el artículo que lleva. La pregunta que voy a hacer es, ¿qué es Dios? La respuesta inmediata es amor. Entonces, este atributo de amor está calificando
está cualificando, está atribuyéndosele a el sujeto Dios. ¿Qué es Dios? Amor. Tiene una cualidad Dios, la cual se llama amor, ¿verdad? Y se le atribuye esta cualidad a través de este verbo imi, verbo atributivo. Por ello se llama complemento atributivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es Dios? Amor. Dios es amor. No es un atributo intrínseco. En teología sistemática se dice atributo comunicable, ¿verdad? Entonces, eso es Dios, amor. Ahora imagínense lo contrario. Vamos a intentar hacer lo contrario. Digamos que no tenemos la regla, la norma de diagramación. Entonces vamos a diagramar al revés, ¿ok? Vamos a diagramar al revés y le vamos a poner como sujeto amor y como complemento Dios, como complemento atributivo. ¿Quién llegaría a ser el sujeto? Amor. Amor es Dios. Y uno puede decir, bueno, está muy bien, no tiene mucha diferencia con Dios es amor o amor es Dios. Pero en este caso, ¿a quién estamos calificando con el atributo de Dios? Al amor. Al amor estamos diciéndole, tú eres Dios. ¿Se dan cuenta? Este atributo de Dios le estamos calificando a la palabra amor. Le estamos diciendo, amor, tú eres Dios. ¿No? No sé si me dejo entender. Entonces hay un error muy fuerte, porque estamos diosificando, si vale el término, a la palabra amor. Y ese es un error, una herejía tremenda, ¿verdad? Dios es amor, eso es verdad, pero nunca el amor puede ser Dios. ¿Sí? Entonces cambiar esto es una herejía. Así que hay que tener cuidado. Por eso es importante la norma gramatical. Sin embargo, en este caso específico eso es lo que pasa, ¿no? Sin embargo, puede haber casos en donde es posible cambiar siempre y cuando no se comete herejías. ¿Ok? Muy bien. Entonces es la diagramación del ejercicio número uno y vamos a diagramar OTI. Y alguien dirá, ¿cómo se diagrama OTI? ¿No? Entonces, mm, ¿cómo es que se diagrama OTI? No sé si voy a poder diagramar OTI por la cuestión de que pues lleva su tiempo, ¿no? Muy bien, a ver, no, esto tengo que mover, exactamente. Entonces, OTI, listo, ok. Entonces, ¿qué es lo que hace OTI? Lo que hace OTI es unir, ¿verdad? Une una oración con otra. En, en gramática griega y en gramática española de español, esto es muy común, ¿verdad? Entonces, OTI viene acá y se traduce como ¿por qué? O por qué, perdón, ¿por qué? Entonces, ¿qué está haciendo este por qué? Este OTI está uniendo esta oración de Dios es amor
con la oración anterior. No sé cuál sea la oración anterior. O sea, del versículo 8 su antecedente, ¿no? Y está dando esta conjunción una razón, porque Dios es amor, ¿no? Está diciendo por qué Dios es amor, ¿no? Entonces, esta poti es una conjunción eh, que une oraciones. Ahora, una conjunción, hermanos, puede unir dos verbos, dos sustantivos, dos adjetivos, dos oraciones, dos versículos, dos capítulos, dos libros, etcétera. Ahora existen conjunciones eh, como por ejemplo la conjunción llamada así ilativa, ¿no? La conjunción ilativa es la I, ¿no? Entonces, Juan y Roberto juegan fútbol. A esta conjunción ilativa se llama I, como hemos visto en el versículo número 1 de Juan. ¿Recuerdan? El versículo 1 hemos unido con el versículo 1 hemos unido las tres oraciones que tenía. Entonces, ese tipo de oraciones, y que en griego se conoce como que, ¿no? Como que, o como se escribe kai, pero realmente se lee como que, ¿no? Kai se escribe. Esa es una conjunción hilativa, ¿sí? Pero también existen conjunciones adversativas. Uno de esos ejemplos de las conjunciones adversativas es la palabra pero, ¿no? Juan juega fútbol, pero Roberto descansa o duerme, no sé. Pero existe otro tipo de conjunciones, esas conjunciones, como en este caso, una conjunción de razón, ¿no? De argumento, porque mm, María está enojada porque su esposo no avisó, digamos, o algo así. Pero también existen conjunciones de propósito. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, Roberto estudia gramática para enseñar a sus estudiantes o algo así, ¿verdad? Entonces, existen varios tipos de conjunciones. Una de ellas es esta de acá, que se diagrama así. Tanto la de razón, que es por qué, como la de propósito, que es para qué, se diagrama de esta manera. ¿Ok? La ilativa y la adversativa se diagrama con esta, bueno, aquí vamos a sacar directamente. Ahí. Acá adentro se escribe la I o la o pero, ¿no? Aquí adentro. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes sepan, ¿no? Así que es eso lo que tenemos que aprender. Muy bien. Entonces vayamos a la oración número 2, ¿sí? La oración 2 que es eh, Juan capítulo, veamos ahí exactamente, Juan capítulo, primera de Juan capítulo 4 versículo 10, ¿no? Entonces creo que esta oración ya lo tengo acá diagramado. Ahí está. Juan capítulo 4 versículo 10, ¿no? Entonces, dice el texto, en esto, o en el texto dice, Él es amor, y en esto se conoce que Él es amor, mejor dicho, ¿no? Entonces, es la diagramación de Juan 4:10. En esto se conoce que Él es amor, ¿ok? Entonces, este es el ejercicio número 2. Muy bien. Entonces, ese es el ejercicio 2. Lo tienen en las diapositivas que les envía. Entonces, pasemos al 3. Ups, no hay 3. Se perdió el 3. ¿Qué pasó? Pues pasemos al 4.
Ah, no, el 3 es el que ya hemos hecho en la clase, ¿no? El de Romanos 3, versículo 10. Ok, entonces el versículo o Juan 4:24, ese vamos a diagramar, ¿sí? Juan 4:24, luego Juan 6:35. Muy bien, entonces vamos a Juan 4:24. Juan 4:24. Listo, entonces lo que hacemos es insertar el ejercicio de Juan 4:24, que es un ejercicio súper cortico. Muy bien, ahí está. Entonces, para no tener problemas, vamos a poner acá. Vamos a bajar más aquello. Muy bien. Todo lo que está acá abajo no me interesa, ¿no? Cuando ya sepa más griego, ahí voy a diagramar. Lo único que por ahora me interesa son estos dos o tres palabras que están por ahí. Hasta por aquí creo. ¿No? Esto tampoco me interesa. No me interesa por ahora. Muy bien. Pues voy a subir acá. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar morfológicamente cada palabra. Neuma, nominativo, sustantivo, nominativo, singular, neutro. Está bien, color azul. DNSM, determinante o artículo, nominativo, singular, masculino. Esto tengo que cambiar al color azul, negro, perdón. Y su nominativo sustantivo, que es teos o feos, masculino, ¿no? Entonces usted puede darse cuenta que este es su artículo porque lleva las mismas letritas, mire, DNSM, NSM, lo mismo. Lo único que cambia es la primera, porque la primera nos muestra que es un sustantivo y es un determinante o un artículo. Ok, entonces me doy cuenta que en este ejercicio no existe un verbo. Y yo digo, ¿qué pasó con el verbo? ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente es, eh, simplemente lo que tengo que hacer es ver qué está pasando ahí. Eric me dice que me salté Juan 1:2. Creo que ya lo hemos hecho lo anterior. A eso me van a corregir. ¿Ok? Entonces, este ejercicio es un tanto distinto. ¿Sí? Es distinto por la razón de que no tiene verbo, pero vamos a intentar buscar el verbo. ¿Ok? No tenemos acá un verbo explícito, pero obviamente debe haber algún verbo implícito. Entonces, puedo usar este, puedo usar el otro, no hay problema. Nuevamente, acá vamos a buscar el sujeto, ya que no tenemos verbo. Y obviamente el sujeto me parece que es theos o teos porque tiene artículo, como ya habíamos visto la norma o la regla, ¿verdad? Su artículo aquí abajo, le ponemos la línea que siempre hay que poner porque estamos con el artículo ahí. Muy bien. Dios, ¿no? Neuma, nuevamente. Neuma es espíritu. Nuevamente, este neuma está en caso nominativo, pero no lleva artículo. Y estamos con una oración copulativa. Entonces, ¿dónde va a ir? Como complemento atributivo. Muy similar al primer caso que hemos visto. ¿Sí? Porque este neuma va a atribuir una cualidad al sujeto. ¿Cuál es esa cualidad? Que el sujeto es espíritu. En este caso, el sujeto es Dios. Entonces, ¿cómo voy a traducir? Dios, el Dios espíritu. Pero como que no suena muy bien. El Dios espíritu no suena bien. Como que le falta algo. Y a esto se le debe añadir un verbo por razones contextuales y gramaticales. ¿Y cuál es ese verbo? Pues simplemente vamos a añadir entre paréntesis, Dios es el verbo estin en griego, pero en este caso vamos a añadirlo en español.
podemos hacerlo también en griego. Dios es espíritu, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo entre paréntesis? Cuando yo pongo entre paréntesis, el que va a leer este texto diagramado va a entender que esta palabra o este verbo no está en el texto original, pero necesita ponerse en la diagramación por razones contextuales. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, eso es importante. Por razones contextuales, tenemos que poner el eh, verbo. Ok. Entonces, vamos a traducir. Y ustedes van a ver que al momento de traducir es posible esta añadidura del verbo. Dios es espíritu. Ok. Entonces, ustedes pueden ver la traducción, Dios es espíritu, ¿no? Entonces, eh, es posible esa traducción. Entonces, este verbo, estin, ¿no? O el verbo imi, o conjugado sería estin, es el verbo que debo añadir. Hay oraciones como estas en el Nuevo Testamento que se le debe añadir un verbo eh, a la oración para que tenga un sentido correcto. Y Reina Valera 60 hizo también esto. Si nosotros vamos a Juan 4:24, hizo esta añadidura, porque el texto griego nos obliga, si vale el término, a hacer esto, ¿no? Y ahí la importancia de la diagramación. Si no diagramas, no sabes para qué vas a añadir eso, ni por qué, ¿no? Pero si vas a diagramar, no se te puede pasar eso, porque va a faltar un verbo y no puedes hacerte de la vista gorda, como se dice coloquialmente, ¿no? Debes añadir el verbo, como muy bien lo ha hecho Reina Valera 60. Si ustedes pueden ver, miren acá, Dios, que es sustantivo, o theos, espíritu, neuma, ¿no? Y aquí está la añadidura, el verbo es. Pero aquí no han puesto, el autor del Reina Valera 60 no ha puesto entre paréntesis el verbo, ¿verdad? Ni siquiera lo ha puesto color rojo, el programa. ¿Por qué? Por la razón de que eh, esa es una añadidura. Entonces, cuando ustedes traduzcan, diagramen esta oración, lo que tienen que hacer es poner una nota de pie de página y decir, en el texto original este verbo no está, pero por razones contextuales y gramaticales, esta oración necesita el verbo imi, estin, o el verbo es, para poder tener un sentido completo como tal. ¿Ok? Entonces eso es lo que hemos hecho acá. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la siguiente oración, que sería Juan 6:35, ¿no? Que es la oración 5. Muy bien, vamos a entonces ver esta oración. Juan capítulo 6, versículo 35. Entonces vamos a ir a insertar, vamos a ir al libro de Juan capítulo 6, versículo 35. Ok, acá. Lo que nos interesa diagramar no es todo el versículo por ahora. Con el tiempo sí lo vamos a hacer, pero por ahora solo nos interesa diagramar la parte ah, que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces esto vamos a borrar. Ok, ¿qué más vamos a borrar? Vamos a borrar todo esto.
esta parte no, eso tampoco. Muy bien. Vamos a borrar todo esto y vamos a solamente usar lo que nos interesa, no tenemos que usar todo. Entonces, ¿qué nos interesa? Esta parte de acá, esta parte de acá, ese artículo y esa frase y esa frase. Entonces, nuevamente, o sea, todos los ejercicios son justamente muy metódicos, ¿no? Parecidos. Debo proceder de la misma forma. Cada ejercicio obviamente tiene su particularidad. Ustedes han visto este ejercicio es muy, muy distinto al ejercicio número uno que hemos hecho. Y estos ejercicios son distintos a los anteriores que habíamos tenido resuelto. Entonces, cada ejercicio tiene su dificultad, su particularidad. Por eso es importante que usted se siente y resuelva todos los ejercicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, hermanos, este también tiene su particularidad, ¿ok? Lo único interesante es que, como es bien metódico, siempre seguimos los mismos pasos con particularidades distintas en cada ejercicio. Ego es un pronombre. Como pronombre puede estar de color azul o azul subrayado, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a buscar en oración va a ser el verbo. Este es el verbo. Ok. Y mi. Sustantivo. Hartos, muy bien. Eh, sois, bien. Entonces, ¿qué es lo que aquí hay que cambiar de color? Son sus artículos de cada sustantivo. No pueden estar en color azul. Vamos a ponerle negro. Negro. Listo. Este sustantivo, perdón, este sustantivo, este también es sustantivo. El artículo, muy bien. Este es un pronombre. Quizá aquí alguien me hizo esta pregunta. ¿Qué es un pronombre? Si ustedes analizan justamente el nombre, como le llaman pronombre, es un antecedente a un nombre o a un sustantivo. Es el que reemplaza el nombre, el sustantivo. El pronombre reemplaza el nombre, sustantivo de una persona, etcétera, de un animal, de una cosa también. Entonces, el pronombre, hermanos, justamente se usa eso para reemplazar los sustantivos, los nombres, ¿no? Y este pronombre normalmente ha sido diseñado para que no exista redundancia ni repetición en la oración, ¿no? Y en griego específicamente el pronombre no es usado de forma explícita como en este caso. Solo es usado en griego de forma explícita el pronombre cuando el autor griego quiere hacer un énfasis demasiado importante, como en este caso, ¿sí? Normalmente el pronombre griego ya es tácito, o sea, se sobreentiende, ¿ok? Pero cuando el autor lo pone de forma explícita, como en este caso, es que el autor quiere enfatizar en este pronombre, ¿sí? Entonces es un pronombre. ¿Y de qué color tiene que ser? Como es un nombre también o es un pronombre, entonces azul, ¿ok? Entonces vamos a diagramar, vamos a diagramar. Verbo, acá, muy bien. Vamos a poner la línea. Muy bien. Ahora aquí hay otra norma, otra regla. Aquí tenemos tres sustantivos, miren, o tres sustantivos, ¿no? Uno es el pronombre, que no es sustantivo, pero reemplaza al sustantivo. Otro es el sustantivo hartos, con artículo. Y otra es la palabra vida, con artículo. ¿Cuál de estos voy a poner como sujeto? La respuesta es la siguiente.
Cuando existen dos sustantivos, uno lleva artículo, cuando existen dos sustantivos en el mismo caso, vale decir en casos nominativos, y uno lleva artículo y el otro no, debo poner como sujeto el que lleva artículo. Pero cuando existen dos sustantivos y un pronombre, y el sustantivo lleva artículo, los dos sustantivos llevan artículos, pero existe un pronombre dentro de la oración, el que va como sujeto es el pronombre, ¿no? No el sustantivo que lleva artículo. En ese sentido, el pronombre va como sujeto, ego. Y el otro, por ser una oración y mi, debe ir como complemento atributivo, aunque esté en caso nominativo, por ser una oración y mi, ¿sí? Entonces eso es importante. Son normas gramaticales griegas. Ok. Ahora, entonces voy a traducir, voy a intentar traducir para no complicar. La palabra griega ego se traduce como yo, ¿sí? El verbo imi, presente, se traduce como soy, yo soy. El artículo masculino o determinante masculino singulares se debe traducir como él. Y harto se traduce como pan, ¿no? Entonces voy a traducir de esa manera. Pan. Listo. Este es uno de los yo soy. Yo soy el pan, pero aquí tengo otra oración más. ¿El pan de qué? De vida. Y si ustedes se fijan, esta oración está en caso genitivo. Y por definición, nosotros hemos dicho en clases anteriores que el genitivo es posesivo de otro sustantivo, vale decir, modifica otro sustantivo. Y normalmente modifica al sustantivo que que le antecede. ¿A qué sustantivo antecedía vida o sois? Al sustantivo hartos. Entonces, a ese sustantivo es que modifica. Vale decir que debo diagramar de la siguiente manera. Sí, ¿ok? Ok, hermanos, van a disculpar, tenía una urgencia. Ahí mi pequeño estaba con una dificultad. Muy bien. Entonces, hermanos, la diagramación debe ser de esta manera. ¿Sí? Entonces, yo soy el pan de qué? De vida, ¿no? Y este artículo eh, debe traducirse como una preposición en español. ¿Por qué? Porque muestra posesión, ¿ok? Yo soy el pan de vida, ¿ok?
Entonces, ¿qué clase de pan es este pan? Que da vida, de vida, ¿no? Entonces, de esa manera debe diagramarse el, eh, el versículo 6, capítulo 6, versículo 35. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la diagramación. Vamos a diagramar ahora el versículo número, déjenme ver qué nos tocaría. Nos tocaría el versículo 8:12, ¿no? Juan 8:12. Entonces, vamos a diagramar este versículo, Juan 8:12, y luego vemos qué se puede ver en cuanto a algunas dudas, quizá que alguien tenga específicas del caso, ¿no? Pero permítanme primero diagramar Juan 8:12, porque creo que tiene la misma estructura que el texto que estamos viendo. Muy bien, muy bien. Juan 8:12. Y luego inmediatamente pasamos a algunas dudas que quizá alguien tenga, ¿ok? Yo creo que con este ejercicio la mayoría va a poder entender cómo es la diagramación, porque casi todos son oraciones de este tipo, ¿no? Diagramaciones de este tipo. Entonces, nuevamente, solo vamos a diagramar lo que nos interesa. Yo soy la luz del mundo. Lo otro no nos interesa, así que lo vamos a borrar. Como siempre hacemos, vamos a buscar el verbo en primer lugar, cambiamos de color, el pronombre ego, el artículo, como yo ya sé que es un artículo, voy a cambiarlo directamente. Vos, que es nominativo singular neutro, y el artículo que es de cosmo, ¿no? Todo cosmo, negro, cosmos, ¿no? Que es mundo. Muy bien. Entonces, nuevamente, la diagramación es metódica, gracias a Dios, ¿no? Entonces no es muy complicado. Se debo seguir los mismos pasos. El verbo acá. Muy bien, vamos a cortar un poco esta línea. No tiene que ser necesariamente tan grande. Am, ya les dije, aquí hay tres sustantivos también. ¿Cuál va como sujeto? Nuevamente el pronombre. Siempre el pronombre manda sobre cualquier sustantivo por más que lleve artículo. ¿Ok? Entonces, este va como complemento atributivo porque, eh, aunque esté en caso nominativo, porque estamos con el verbo imi. ¿Sí? Y tu, cosmu, es como en este caso, es un genitivo. Como es un genitivo, lo que tengo que hacer es llevar de esta manera. Muy bien. Listo, eso es la diagramación de este versículo. Ahora, no tiene que ser muy complicado porque ya es muy parecido a lo que hemos hecho. Vamos a traducir. Había un hermano que me envió una tarea, pero que no había traducido. Entonces, cuando uno no traduce, siempre corre el riesgo de no entender muy bien el ejercicio, ¿sí? Entonces necesitamos traducir, hermanos, ¿ok? No importa, aunque parezca lo mismo, pero necesitamos traducir. Yo soy, y al traducir incluso usted va a aprender mejor las palabras griegas, ¿no? Va a memorizar. La, artículo femenino, porque es un sustantivo femenino, o en este caso neutro. La luz, os, sí.
La luz, genitivo. Siempre que se trate de genitivo, yo debo traducir con la palabra de. Yo soy la luz del mundo. Mundo. Perfecto. Entonces, esa es la traducción del versículo 12 del Evangelio de Juan. ¿Ok? Entonces, eso es como debemos, o así es como deberíamos haber traducido. Permítanme ver un momento hasta dónde es este ejercicio. Ok, hemos hecho el ejercicio número 6. El 7 es otro ego, ¿no? El 8 es otro también. Ok, el 9 es el, el mismo ejercicio, no tiene mucha diferencia. Ok, el 14 o en este caso el 10 es el que tal vez me gustaría diagramar para mostrarles una unión que hace ahí al final, ¿no? Muy bien, pero si nos alcanza el tiempo podemos hacer también el 9, ¿ya? Entonces vamos a ver esa opción. ¿Les parece? A ver. mm, ¿Dónde está? Sí, el 10, el 7, ejercicio 7 es muy parecido al que acabamos de hacer, ¿no? Mm, el 8 también. Muy bien. Vamos a Juan capítulo 11 versículo 25. ¿Sí? Ese diagramaremos por la unión que tiene. Y ya después vamos a las preguntas. Sí, Tomás, permítanme diagramar. Entonces vamos a insertar Juan capítulo 11, ¿sí? Juan capítulo 11, versículo 35. Es un texto muy conocido también. Pero quise hacer esto por la diferencia que tiene. O sea, ustedes van a ver que hay una diferencia ahí, ¿no? Oh, ¿qué pasó con Juan 11:35? Ah, vamos al texto. Juan 11:25, perdón, se me fue 10 versículos. Juan 11:25. Muy bien, Juan 11:25. Va, no quiere insertar Juan 11:25. Ah, por fin. Listo. Ok. Entonces, el versículo. Muy bien. Vamos a poner aquí todas las palabras para no tener dificultad al momento de diagramar. Aquí abajo. Listo. Entonces, para tener un poco ordenado, hermanos, si tienen logos u otro programa, siempre hay que poner el diagrama más el versículo que está diagramado, ¿no? Porque a veces, como alguna vez me ha pasado, diagramas y diagramas y no sabes qué estás diagramando, digo. Entonces buscamos el verbo, es este, pronombre ego, el artículo vamos a cambiar que está color negro, el sustantivo anastesis,
o anástasis, mejor dicho, la conjunción que, de color verde, conjunción hilativa, y el artículo femenino, que no hemos llevado, pero que es un artículo como cualquier otro, que tiene que estar en color negro. Muy bien, sacamos la línea. Vamos a buscar el sujeto, que obviamente por la experiencia que hemos tenido en los otros ejercicios es ego. Muy bien. Ahora, acá hay algo interesante. Ustedes pueden ver que existen dos sustantivos, dos sustantivos con dos artículos unidos por una que, ¿no? Por la conjunción que, o como se escribe por la conjunción kai, pero que debe leerse que por el diptongo. Entonces, cuando pasa esto, hermanos, yo inmediatamente debo darme cuenta que son dos sustantivos unidos por una conjunción. Entonces ya el complemento atributivo ya no va a ser solamente un complemento más, ¿no? Sino van a ser dos complementos atributivos. En ese sentido, lo que debo hacer ahora es lo siguiente. No voy a poner directamente acá. Si yo pusiese esta palabra directamente acá y esta acá, pues no estuviera bien, porque esta unión que, ¿dónde voy a poner? Este otro sustantivo, ¿dónde voy a poner? Si los dos están en caso nominativo singular femenino, ¿no? Entonces, no sé, no voy a poder mm, resolver el ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer, y a mi mente debe venir inmediatamente cuando vea esta estructura, son dos complementos atributivos. Y para eso, lo único que debo traer es esta diagramación. Lo voy a agrandar un poco para que no, para que me entre la letra que está aquí en el medio. Y este voy a ponerlo acá, porque es el primer sustantivo, ¿sí? Su artículo, que va a estar acá abajo. El segundo sustantivo de acá, que va a estar aquí abajo. Y el otro sustantivo. Muy bien. Los artículos siempre deben llevar su línea diagonal. Muy bien, así es como debería diagramar. Pues vamos a traducir. Ustedes saben que esta frase o este pronombre, yo, esta otra, soy, ¿no? El artículo, que debo empezar por ese artículo traduciendo, la, dices tú, resurrección y la vida. Y acá abajo, la vida. Y la vida. Entonces, dos oraciones como estas, ups, siempre deben ir, hermanos, diagramadas de esta forma, ¿no? Entonces, no puedes diagramar de otra manera los complementos atributivos que vengan eh, con una oración hilativa o con una conjunción hilativa, ¿no? Entonces, eso es importante. Perfecto. ¿Sí? Ahora, este fenómeno, hermanos, del complemento atributivo también puede existir como sujeto, ¿no? Entonces,
¿Qué se hace? Simplemente se vuelca el diagrama y esto se pone acá, ¿ya? Y aquí va a decir yo y ella, puede ser así, ¿no? Yo y ella, o no sé, puede ser en vez de yo, puede ser Roberto y Juan caminan al estadio o algo así, ¿no? Entonces ya son dos sujetos, en este caso son dos complementos, ¿ok? Muy bien. Vemos qué hora es. Ok, este es un tiempo, hermanos, de preguntas y respuestas. Y quizá alguien tiene alguna dificultad en cuanto a algún ejercicio que no le haya podido, no haya podido resolver. Entonces vamos a intentar explicar esa dificultad que ha tenido. Creo que con esa explicación que he hecho del ejercicio de Juan 11:25, usted puede resolver todos los demás ejercicios, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 14:6, que es este de acá, tiene tres, creo que tiene dos conjunciones, mejor dicho, miren, y, y. Entonces ya no solo son dos líneas, tienen que ser tres líneas, ¿no? Los tres sustantivos. ¿Se entiende? ¿Y cómo se hace eso? Simplemente, si me dejan compartir, Juan 14:6, simplemente lo que hay que hacer es, um, hagamos ese más para que no, si alguien se va a complicar. Juan 14, versículo 6. Perfecto. Así que esto lo vamos a hacer de forma rápida, ¿no? Porque solamente es la cuestión eh, de la división que tiene, que ya no son dos en el complemento atributivo, son tres. Entonces, a ver, vamos a sacar la estructura. Muy bien, exactamente. Este de acá, este de acá, el artículo, la palabrita que modifica el artículo, la conjunción primera, el artículo, la conjunción segunda, no, esta es la palabra, viene la conjunción, muy bien ahí, el artículo y otra vez el sustantivo. Lo demás no me interesa. Listo. Entonces voy a cambiar el sujeto. Ok. Voy a poner el verbo. Este artículo se me escapó. Este verbo debo cambiar el color, ¿no? No debo dejar el método que estoy usando. Así que voy a cambiar el color. Muy bien. Este voy a eliminar. Y como les dije, el complemento aquí es distinto. Ya no son dos complementos, son tres. Por eso es que quise explicar esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente lo que voy a hacer es esta misma línea con tres divisiones y nada más. Entonces aquí voy a poner otra división en el medio. Si fueran cuatro, igual, cinco, no importa cuántas líneas o divisiones, ¿no? Al final simplemente es muy parecido. Entonces, tengo que cambiar de color esto. Les dije que hay dos uniones. Exacto. Este voy a hacer. Oh, perfecto ahí. Vamos a cambiar las conjunciones. Verde. No se olviden eso. Verde. Listo.
Y ahora los sustantivos. Azul. El artículo debo cambiar a color negro. Enseguida lo cambiamos. El artículo de... Muy bien, este artículo está abajo. Tiene que ser acá abajo y de color negro. Ok, esa es la diagramación, ¿no? Entonces dice lo siguiente. Yo soy, este versículo ustedes lo conocen. Yo soy la vida, perdón, el camino, todos, ¿no? El camino, ¿no? El artículo que está aquí abajo, yo soy el camino, voy a cambiar la conjunción y la vida. Alicia, no, Alicia es la verdad, yo soy el camino, la verdad, la verdad, y voy a cambiar también esta conjunción de aquí, y la vida, y la vida. Ahí está. Tranquilamente en este ejercicio yo puedo sacar un sermón de 3 puntos, ¿no? Como buen reformado. Entonces, Jesús como el camino, Jesús como la verdad verdadera, Jesús como la vida eterna y abundante. Entonces, puedo sacar esos 3 puntos. En el primero hablo de Jesús como el camino, segundo como la verdad, y el tercer punto como Jesús como la vida, ¿no? Y el evangelismo puede entrar en este último punto. Aquí en la verdad puedo usar quizá algo de filosofía, ¿no? Que hoy en día está de moda. Por ejemplo, Juan capítulo 8, en este mismo libro, dice que y, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces esa verdad es importante en este mundo posmoderno que todo lo toma como relativo, ¿no? La verdad es absoluta y la verdad verdadera es Cristo, ¿no? Es la única verdad absoluta y verdadera, no es relativa, ¿no? Y etcétera. Entonces puede hacer eso, ¿ok? Entonces, hermanos, creo que esta es la última diagramación de este ejercicio. Yo les pido que revisen cómo han diagramado los anteriores ejercicios. Una vez que los revisen, súbanlo a la plataforma ya en limpio, ¿no? Y, y eso vamos a ir calificando, ¿ok? Entonces, vamos a finalizar acá. Después de esto, no se vayan, hay tiempo de pregunta y respuesta, pero no lo vamos a grabar, ¿ok?